a la reunión de hoy. Entonces, tenemos el gusto de presentar hoy nuevamente una de las sesiones de GLOM Call. Hoy vamos a tener un caso clínico presentado por el doctor Alejandro Durán Camero, especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque, en docencia universitaria de la Universidad del Bosque y es especialista en nefrología de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Alejandro, bienvenido. Esperamos que esta no sea la última vez que se presente. Tanto usted como todos los participantes están cordialmente invitados para proponer un tema y con gusto organizaremos un día. Recuerden que esto es cada 15 días a las 6 de la tarde para que podamos nutrirnos en estas relaciones clínico-patológicas tan interesantes. Doctor Durán, por favor, la palabra es suya. Gracias, es que no podía hablar, pero ya. Muchas gracias por la presentación, doctora, y para mí pues es un placer estar aquí con ustedes y poderles compartir este caso que es muy interesante y ya lo vamos a ver. Y pues aprovecho y agradezco también a la doctora Adriana por toda la organización y a la asociación también y por el apoyo con la parte de histopatología del caso. Entonces, finalmente proyecto yo comparto la pantalla. Sí, señor. Ok, entonces me dicen si lo pueden ver. ¿Ahí están viendo? ¿O todavía no? No, aún no tenemos imagen, doctor. No sé, no me deja. Dice que, bueno, voy a abrir las preferencias. Parece que no me deja. A ver, voy a darle aquí un segundito. Perfecto, ya tenemos visibilidad. Ok. Creo que es la doctora Adriana la que lo está compartiendo entonces. Bueno, muy bien. Entonces, el caso trata de una mujer de 31 años que tiene un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde 1998. El diagnóstico del lupus, según nos refieren, fue hecho mediante los criterios de artritis inflamatoria, anemia, que no describen qué características, aparentemente es una anemia por enfermedad crónica, y lesiones cutáneas, específicamente un lupus discoide, hipocomplementemia y por la positividad de ANAS y anti-DNA de doble cadena positivos. La paciente ha venido recibiendo múltiples manejos para su patología, entre los cuales nos citan estos que son esteroides, específicamente prednisolona, metotrexate, posteriormente empezó a recibir hidroxicloroquina, azatioprina y en los últimos, digamos, meses antes de la presentación del caso, venía recibiendo mofetilmicofenolato. En cuanto a, digamos, a la parte clínica, nos reportan que la paciente siempre manejó una creatinina de 0,98 y un BUN de 27, que mediante el cálculo de CKD-EPI nos da para una tasa de filtración glomerular de 77 mililitros minuto y una relación albuminuria-creatinuria de 32,8 miligramos gramo. Para el análisis de orina 24 horas tenía una proteinuria de 600 miligramos, que nos comentan en el caso que venía estable en los últimos meses sin ningún cambio llamativo frente a esta situación. Sin embargo, llama la atención para los nefrólogos tratantes el empeoramiento y los reumatólogos que la venían viendo, el empeoramiento de la proteinuria con un aumento en las cifras, por lo cual, digamos, se hace todo el estudio que vamos a comentar.
Siguiente. Ok, entonces como les mencionaba, el empeoramiento se vio acompañado por empeoramiento también de las lesiones cutáneas y a pesar de que había un aumento en la proteinuria, el sedimento urinario era normal, no había sedimento telescopado, no había hematuria ni piuria documentada en el parcial de orina. Sigamos. Ante esta situación, dado el empeoramiento sin una causa clara, pero que pudiese ser atribuido a la actividad lúpica, a pesar de que no hubiese un sedimento activo, se decidió realizar una biopsia renal. Siguiente. Ok, entonces la idea de esto es, digamos, como tenemos el chat, tratar de hacer un poquito interactivo la situación para ver ustedes qué opinan a lo largo del caso. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerles a todos es ¿qué esperaría encontrar en la biopsia renal de esta paciente con ese cuadro clínico? Tengamos en cuenta que es una paciente lúpica de larga evolución que presenta este deterioro de la proteinuria. Entonces, no sé, para ver el chat, si pudiéramos ver algún comentario de los participantes que opinan sobre qué esperarían encontrar en la biopsia. Creo que no hay comentarios. La doctora Maite dice una membranosa, una nefropatía lúpica clase 5, dice la doctora Jessica. Ok, entonces pues lo que uno esperaría en este momento, pues en una paciente con lupus que tiene un deterioro específicamente de la proteinuria, uno esperaría probablemente encontrar una clase 5, ¿cierto? Probablemente más que una proliferativa tipo 3 o 4, dada la ausencia del sedimento activo y la función renal normal, ¿no? Además, no nos hablan tampoco de un empeoramiento de las cifras tensionales para pensar en daño endotelial, por lo cual, digamos, una proliferativa sería menos probable. Otra posibilidad sería una podocitopatía lúpica, ¿no? Entonces, ahí lo dice el doctor Gustavo. Entonces, pues miremos y le cedo la palabra a la doctora Adriana para hablar un poquito de los hallazgos de la biopsia. Gracias. Bueno, lo que vemos en imágenes, yo aclaro, este no es una biopsia que nosotros tengamos disponible, todo el material está provisto por el doctor Durán, pero lo que podemos ver acá es un parénquima bastante bien conservado, salvo por 2 glomérulos con esclerosis global. Esta es una coloración de paz, en donde vemos en los acercamientos que hay un mesangio más o menos prominente en algunos glomérulos. Digamos, este es un espacio mesangial un poco más fino en relación a lo que podemos ver acá. En este glomérulo vemos una lesión segmentaria claramente con su adherencia, lo que indica pues una lesión por lo menos cicatrizal. Ustedes ven aquí la ruptura de la cápsula de Bowman en ese glomérulo, entonces sí me indica algo cicatrizal de base. El mesanquio, como les mencioné, está relativamente suave en algunos glomérulos y es más brusco en otros. Veo que el estudio de inmunofluorescencia practicado muestra IgA, IgG y IgM. En mi concepto por imágenes es un poco más intenso para IgG en relación a las otras 2 inmunoglobulinas, pero conservan la misma distribución. Y el C3 es isointenso en relación a la IgG con la misma distribución mesangial o predominantemente mesangial, es lo que me llama la atención. Es inusual en estos casos que las cadenas pesadas que se expresen no tengan coexpresión de cadenas kappa o lambda. No, esto no significa necesariamente que sea algo monoclonal, pues no necesariamente. En mi caso yo hubiera repetido kappa y lambda, usualmente son de los dos, pero pues eso me queda ahí como pendiente un poco. En esta paciente al parecer no hay expresión de C1Q. Doctora, yo quería de pronto que nos mostrara otra vez en la microscopía de luz
De pronto algún comentario sobre los podocitos que se ven ahí en la tinción de paz, si hay algún Ok, comentario al respecto. bueno, entonces lo que pasa es que no se ve mucho, pero digamos que estas líneas que estoy señalando son membranas muy sutiles y lo que esperaría, dependiendo cómo esté la función renal, me refiero al funcionamiento fisiológico normal de esta paciente, un espacio de Bowman más prominente, pero, pero sí es llamativo que hay pocitos que incluso sus núcleos son como más evidentes y se ven rechonchitos, llamémoslos así. Em, no sé, es que no puedo necesariamente ver bien, pero pues sí hay prominencia, digamos, estos espacios acá como entre penacho y penacho, son llamativos como por unos podocitos hipertrofiados o hipertróficos. Si hay algo en este aumento con esta coloración citoplasmático, no me es fácil establecerlo con esta coloración en este aumento. Todo es posible. Ok, muchas gracias. Entonces, con estos hallazgos que nos comentó la doctora y que vimos en la diapositiva, la siguiente pregunta que me gustaría hacer para su consideración en el chat es ¿cuál sería el diagnóstico en este momento de la paciente? La doctora Astrid pregunta si la paciente había sido biopsiada previamente. No, no señora, no tenía una biopsia previa. Aparentemente el lupus había sido muy extrarrenal. Solo en el último periodo que había hecho la proteinuria podríamos pensar que tuviese compromiso renal, pero no se le había hecho ninguna biopsia que reportaran hasta el momento. La doctora Jessica pregunta si hay algún subtipo de la IgG. No, no tenemos esa información. ¿Alguien se atrevería a dar de pronto alguna sospecha diagnóstica con esa microscopía de luz y la inmunofluorescencia? Ok, entonces pues yo creería ¿qué tratamiento estaba tomando cuando se biopsia? Estaba con el micofenolato, la hidroxicloroquina. Estaba tomando la paciente y esteroide, prednisolona. El doctor Gustavo dice que le llama la atención el C3. Bueno, C13 se hizo intensa con la IgG, me llamaría más la atención que estuviera mucho más prominente. O sea, 4 cruces o sí, mucho más intenso que lo que tú ves ahí de IgG. Sí, recordando que para pues, la sospecha de glomerulopatía por C3 es más de 2 cruces de diferencia con respecto a la inmunoglobulina acompañante. Bueno, pues si quiere, doctora, démosle siguiente. Digamos que este sería como el reporte transitorio histopatológico si tuviéramos en cuenta solo los hallazgos de la luz y la inmunofluorescencia directa. Sería más o menos una nefritis lúpica clase 2, con unos hallazgos ahí muy llamativos que describía la doctora, cicatrizales y de pronto un poquito de podocitos, un poco como agrandados, como si tuvieran mucha reabsorción de proteínas también. Entonces, sigamos, doctora. Bueno, entonces, digamos, esta es una microscopía electrónica de transmisión. Vemos las membranas de las asas capilares, vemos los podocitos paraditos aquí en general, pero aquí hay áreas de fusión de podocitos. Y definitivamente en esta zona central es la zona mesangial, pues hay algo que toca ver a mayor aumento. También llama la atención que hay algunos dobles contornos y entre ellos hay depósitos de complejos inmunes que se corresponden con la expresión de la inmunofluorescencia, pero si notan la cantidad, solo es una asa entre muchas asas. Eso es concordante o sigue siendo concordante con una nefropatía lúpica clase 2, si es que así fue firmada. Dado que había una lesión segmentaria, pues yo podría proponer que podría haber sido una clase 3 y el hecho de encontrar escasos subendoteliales también me lo soporta. Sin embargo, no puedo afirmar que haya una positopatía basados en que en estas imágenes no hay un mayor borramiento de los pedicelos. Ahora,
En esta imagen es mucho más notorio, y eso era lo que quería de pronto hacerme insinuar el doctor Durán, es como el tamaño podocitario y la presencia de algo citoplasmático podocitario. Ustedes ven aquí lo que denominamos lisosomas, que tienen un aspecto de membranas como rotas, un poco recuerda a la mielina, por eso le llaman mielináceos. Están tanto en los podocitos como algunos lisosomas aquí subendoteliales, y me atrevería a decir que aquí mesangiales. Esta es otra imagen de otro podocito bastante hipertrófico con los mismos cuerpos mielináceos y aquí una estructura asociada a una vacuola un poco tenue que se denominan cuerpos curvilíneos. Por el momento, como me he enfocado en eso, pues estoy revisando ay carambas, ¿qué pasó? Estoy revisando el endotelio, perdón, el endotelio para ver inclusiones tubuloreticulares, pero sí, por el momento no las he visto. Esta imagen corresponde a una arteriola y casualmente a esos mismos tipos de lisosomas, como en diferentes estadios se encuentran presentes, y los mismos cuerpos curvilíneos en el citoplasma del músculo liso. Aquí en esta célula en particular, no sé qué célula es, pero están presentes tanto los cuerpos de aspecto mielináceo como los cuerpos curvilíneos y fragmentos de lisosomas como con diferentes estadios de material en proceso de degradación. Muy bien, entonces, ahora con esos hallazgos tan característicos de la microscopía electrónica, ¿cuál sería para ustedes el posible diagnóstico de esta paciente? Entonces, el doctor Carlos dice que los cuerpos de cebra similares a la enfermedad de Fabry o por tratamiento de cloroquina. Ok, ¿alguien piensa alguna otra cosa? Ok, pareciera que esa sería como la misma consideración de los demás. Entonces, sigamos. Algún tipo de enfermedad lisosomal. Ok, enfermedades de depósito. Ok, entonces con esos hallazgos de la electrónica lo que se hace es revalorar un poco la historia de la paciente y nuevamente a la paciente y se le realiza un examen oftalmológico que muestra un eczema periocular, pues característica de su enfermedad autoinmune subyacente, pero llama la atención la presencia de unas opacidades corneales subepiteliales bilaterales discretas que podrían hacer parecer una córnea verticilada. La campimetría del examen fue normal. La foto que ustedes ven ahí de la córnea verticilada no es de la paciente, pero es más o menos para ilustrar. Esto ya es un caso mucho más severo, por supuesto. En el caso de la paciente, y por eso lo dejó en interrogación, eran unos depósitos muy pequeños que se veían en la lámpara de hendidura. Se hizo énfasis en la anamnesis y en el examen físico de la paciente, buscando dolores articulares, que efectivamente los tenía. La paciente había reportado ocasionalmente episodios de fiebre intermitente que pueden estar relacionados con su enfermedad de base también. No había la presencia de angioqueratomas en la piel y tampoco había antecedente familiar conocido de enfermedad de Fabry. Entonces, pues ahí ya están hablando un poquito de Fabry. Se le decidió hacer una biopsia de algunas de las lesiones cutáneas que tenía la paciente. Entonces, pues ahí se ve, doctora. Que no se oye la voz de la doctora, pero entonces ahí lo que la doctora más o menos está señalando son nuevamente los lisosomas que se ven bastante densos, oscuros, y adicionalmente se aprecia nuevamente la presencia de estas lesiones o cuerpos curvilíneos que llamaban la atención, que tenían la presencia tanto en el podocito como en los otros sitios como túbulos y en el Mesangio y arteriolas. mesange y arteriolas, correcto. Muy bien. Entonces, yo haría la siguiente pregunta, sobre todo pensando pues, en la parte académica del caso. Yo haría esta pregunta: si la enfermedad de Fabry es una patología genética ligada al X
¿podría una mujer, como es el caso de nuestra paciente, tener esta enfermedad? La doctora Maite dice que sí se puede. Sí es posible, de acuerdo. Entonces, claramente es posible. Entonces, sigamos. Entonces, esta es una diapositiva para recordar un poquito cómo es el modo de herencia de la enfermedad de Fabry. Recordemos que es una enfermedad ligada al X, por tanto, si tenemos al padre, que sería el que tiene el gen mutado, ¿cierto? La mutación del gen en el cromosoma X, pues vamos a tener un 50% de probabilidades de un 25 y 25 para cada una de sus hijas de padecer la enfermedad, bien sea como portadoras asintomáticas, y ya sabemos que el espectro puede ser muy variable. En algunos casos puede llegar a ser tan severo como en el de los hombres, pero característicamente los varones van a ser sanos, no van a tener afectados, pues porque están recibiendo el cromosoma Y del padre. Por otro lado, si la que fuera la afectada fuera la madre, dado que no tenemos un antecedente de afección familiar, y muchas veces la enfermedad de Fabry puede ser de aparición en una segunda generación sin tener antecedente descrito, pero de ahí la importancia del análisis genético familiar. Si la afectada fuera la madre, pues quienes van a sufrir la enfermedad van a ser tanto las hijas como los hombres en un porcentaje del 25% cada uno por la transferencia de ese cromosoma X con la mutación. Entonces, la respuesta es sí, las mujeres pueden tener enfermedad de Fabry a pesar de que es una enfermedad ligada a X y que su penetrancia es variable de acuerdo a lo que puede haber de atenuación con el otro cromosoma X en las mujeres. Dicen en el chat, en las mujeres también hay depósitos de GB3 en podocitos, correcto, sí, también hay depósitos. Y sería interesante explorar la clínica desde el diagnóstico del lupus en 1998. Claro, entonces aquí uno se replantea y es, ¿será que lo que tiene la paciente es un Fabry y no un lupus? Ahora, tiene anti-DNA positivo, ANAS positivos, hipocomplementemia y tiene enfermedad de depósitos inmunes en la biopsia, ¿no? Recordemos que la biopsia no solo nos muestra los cuerpos de cebra, sino y estos cuerpos curvilíneos, sino también había inmunocomplejos. Entonces sí tiene una patología inmunomediada que claramente puede ser un lupus. Y cumple pues los criterios actuales para lupus. Nuevamente, y siguiendo con la revisión un poquito de la enfermedad de Fabry, pues tenemos que la enfermedad usualmente tiene un diagnóstico tardío por la presentación tan variable que tiene y por la falta de sospecha en muchos casos. Y digamos que en promedio se diagnostica a los pacientes pasados los 20 años, cuando ellos tienen hoy por hoy una expectativa de vida alrededor de los 50 años en promedio, si no se detecta tempranamente la enfermedad y se hace la adecuada reposición enzimática. Usualmente los síntomas comienzan en la infancia y variablemente pueden ir de acuerdo al tipo de presentación, ser más severos en la adolescencia o incluso en la adultez temprana. Y en la medida que pasa el tiempo, por supuesto, vemos en la gráfica nos muestra cómo desciende la calidad de vida relacionada con la aparición de complicaciones. Lo que usualmente se ve primero son las angioqueratomas, posteriormente las opacidades corneales, y luego viene el compromiso ya de otros órganos como el tracto gastrointestinal, la parte renal, el sistema nervioso central y las enfermedades cardíacas, que son un poquito más lentas, más tardías, y pues son realmente la causa finalmente de muerte de estos pacientes. Las acroparestesias y la artritis es muy frecuente en estos pacientes también y suelen estar presentes desde el inicio de los síntomas. Entonces es una pista muy importante que debemos tener en cuenta en estos pacientes. La biopsia que nos decía la doctora que era una célula que no reconocía muy bien es una muestra tomada de tejido cardíaco. Entonces, vemos cómo en el tejido cardíaco, en las fases finales, también vamos a tener representación de estos cuerpos de cebra, especialmente en los cardiomiocitos. Sigamos. Bueno, en la anterior, doctora, discúlpeme, vemos a la derecha una imagen tomada de la referencia de un caso característico de lo que nos muestra la biopsia renal en un paciente con enfermedad de Fabry, que vemos las característicos cuerpos mielináceos o mieloides o cuerpos de cebra, en este caso predominantemente pues en el podocito.
Sin embargo, en el Fabry también se pueden ver en otros sitios, como pueden ser las células endoteliales, también en el mesangio y ocasionalmente también en los túbulos. Lo que llamaba mucho la atención en esta paciente también era el depósito en la piel, ¿no? Que eso es muy característico. Bueno, sigamos. Entonces, pues dada la alta sospecha de la enfermedad de Fabry, se decidió realizarle a la paciente la actividad de la alfa-galactosidasa leucocitaria, que dio en 8.18 nanomoles mililitro hora. Siguiente. Recordemos que los valores para este rango de esta prueba es de 2.1 a 13.6, o sea, la catalogaríamos como una actividad normal. Sigamos. Entonces yo haría la siguiente pregunta. Entonces, ¿no tiene Fabry la paciente? ¿Ustedes qué opinan? Molecular, o sea, análisis genético. O sea, tiene niveles de enzima normales. ¿Será que no tiene Fabry entonces? La doctora Stey dice que la hidroxicloroquina. El doctor Juan dice estudio molecular para el diagnóstico de Fabry en mujeres. Ok, entonces sigamos. Recordemos que si tenemos un hombre afectado o con sospecha de Fabry, lo que tenemos que hacer es la medición de la actividad enzimática. Si la encontramos baja, siguiente, pues hacemos el ensayo siguiente. Si está baja el resultado, pues vamos a confirmar el diagnóstico de enfermedad de Fabry en el contexto apropiado clínico que hemos mencionado y con los hallazgos histopatológicos. Ahí se podría hacer la secuenciación génica para determinar el tipo de mutación y si algunos otros miembros de la familia la aportan. Por el contrario, si es una mujer la que sospechamos que puede estar afectada de la enfermedad de Fabry, recordemos que las mujeres pueden tener niveles normales funcionantes de la enzima o pueden ser también bajos. De ahí que la recomendación no es hacer medición de la actividad enzimática de la alfa-galactosidasa A, sino ir directamente siguiente al análisis mutacional del gen del cromosoma X. Si, por supuesto, detectamos una mutación compatible, pues hablamos de que la paciente tiene una enfermedad de Fabry confirmada. Siguiente. Entonces, recordemos que el gen mutado de la enfermedad de Fabry se ubica en el cromosoma corto, en el cromosoma X en el brazo corto, específicamente en la región P1.2, 21.2 y 21.1. Y, por supuesto, entonces a esta paciente, dado los hallazgos de la enzima normal, se le decidió hacer el análisis mutacional. Siguiente. Y el resultado fue no detectado. La paciente no tenía ninguna mutación. Ok. Entonces, pues este es más o menos el caso que queríamos traerles, específicamente para ilustrar lo interesante de la patología de la que vamos a discutir un poco más, específicamente sobre todo el valor que tiene la microscopía electrónica en la biopsia renal de nuestros pacientes. Entonces, sigamos. Este es el caso tomado de esta publicación. Hace referencia a los cuerpos curvilíneos, que ya los vamos a detallar un poquito más, relacionados con el uso de la hidroxicloroquina, lo que lleva a una cosa que se denomina la fosfolipidosis renal, que tiene muchos hallazgos característicos, tanto clínicos como histopatológicos, que pueden hacer un simulacro o parecer una enfermedad de Fabry. Siguiente. Entonces, ¿qué son las fosfolipidosis inducidas por medicamentos? Pues existen unos criterios diagnósticos que son estos 4. El primero es que haya un acúmulo excesivo de fosfolípidos en las células. Lo segundo es que haya inclusiones o cuerpos lamelares o mielináceos. Acúmulo de fármacos que estén relacionados o involucrados junto con los fosfolípidos en esos lisosomas. Y 4, que haya reversibilidad de los depósitos tras el retiro del medicamento que se sospeche que es el causal. Hay unos requisitos para considerar a un medicamento como causal y es que deben ser capaces de poder entrar en las membranas celulares de las células y específicamente en los lisosomas y por ende acumularse en ese sitio y por supuesto requieren que puedan inhibir algunas fosfolipasas lisosomales o algunas enzimas de los lisosomas para ocasionar
este tipo de manifestaciones. Siguiente. Digamos, se recogen las series sobre los diferentes casos de afectación de este tipo de patología. Se dice que más o menos en el 50% de los casos hay 3 o más órganos afectados, siendo el pulmón el más frecuente, seguido de ganglios linfáticos, del vaso, el hígado, y fíjense que el riñón es alrededor del 15% que se ve afectado, no es el órgano más afectado, y en menor medida las adrenales, el timo y la médula también pueden presentar este tipo de depósitos. Siguiente. Cuando el riñón es el órgano que se ve afectado, la clínica que se ha descrito en la mayoría de los casos es un síndrome nefrótico, porque recordemos que hay un predominio de afectación positaria, pero también hay casos de lesión renal aguda con elevación de la creatinina en estos pacientes. Se han descrito fosfolipiosis inducida por medicamentos en pacientes que han recibido medicamentos desde incluso solo 11 días hasta algunos más de 5 años. De ahí que la causalidad del tiempo no está muy clara. Se cree que hay algunos medicamentos por características que pueden producirla de forma más temprana y que otros requieran un tiempo mayor de larga exposición para su ocurrencia, como puede ser, por ejemplo, con la cloroquina, que característicamente produce la retinopatía más por el tiempo de exposición que por digamos, el inicio del medicamento. Se tiende a tener más tiempo y por dosis acumulada. Sigamos. ¿Cuáles son los medicamentos que se han reportado en algunos de los casos en la literatura que pueden estar relacionados con estas fosfolipidosis? Entonces, dentro de los antimicrobianos se han reportado la citro, la eritro, la gentamicina, la amica, la cloroquina y el ketoconazol. De antihistamínicos, la hidroxicina, antiarrítmicos, la amiodarona, específicamente propranolol en algunos otros reportes. Los psiquiátricos también son ampliamente involucrados, como la imipramina, clorpromacina, citalopram, fluoxetina, sertralina, clozapina, mitriptilina y haloperidol. Y algunos otros también reportados, como el tamoxifeno, han sido objeto de algunos reportes de caso, siendo realmente lo más frecuente encontrado en la literatura los antimaláricos y la amiodarona. Sigamos. Esto es básicamente para hacer un repaso muy breve de la fisiología de la digestión lisosomal de los lípidos. Recordemos que al ser una fosfolipidosis, hace referencia a que hay un acúmulo de estos lípidos que no pueden ser degradados en los endosomas y en los lisosomas específicamente, y ese acúmulo es lo que lleva a la disfunción, digamos, de los organelos y de las células involucradas. Entonces, aquí en la gráfica ustedes pueden ver cómo los glucoesfingolípidos de la membrana, incluso el mismo colesterol, va a ser procesado mediante la caveolas o mediante la formación de vesículas que se van a formar los endosomas tempranos que posteriormente maduran hacia endosomas tardíos. Y hay varias hipótesis de que los endosomas tardíos pueden, mediante transporte de vesículas, mandar su contenido hacia los lisosomas. Otras hipótesis dicen que son los mismos endosomas tardíos los que se fusionan con los lisosomas para mezclar los contenidos. U otras hipótesis dicen que se llama como la hipótesis del beso, que es que el endosoma se toca con el lisosoma y desprende un fragmento de su membrana con el contenido y luego regresa a ser endosoma. Entonces, independientemente de esas teorías, el paso final es la acumulación de estas sustancias en los lisosomas, que tienen muchísimas enzimas, no solo para la degradación de lípidos, sino para proteínas también y otras. Pero específicamente en nuestro caso nos interesan son estas enzimas que ya vamos a ver cuáles son las involucradas. Probablemente la alfa-galactosidasa sea una de ellas y por eso tenga esa similitud con los hallazgos del Fabry. Lo importante aquí es, ante la fisiopatología de este trastorno, es que los lisosomas tienen un pH de entre 4, 5 y 5, y lo que se ha visto es que algunos medicamentos, como los que les mencioné, son de características como requisito anfipáticas. Eso quiere decir que tienen la capacidad de penetrar los lípidos, las membranas, pero que adicionalmente tienen una zona polar que les permite protonarse y luego quedar atrapados dentro de los lisosomas, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos. Dentro de los mecanismos que se postulan para explicar el por qué ocurren las fosfolipidosis, entonces la primera es que
pueden los medicamentos disminuir la unión electrostática entre las enzimas y los sustratos, que ya se los voy a mostrar en una gráfica. También se propone la digestión proteolítica de hidrolasas lisosomales, bloqueo de esas mismas hidrolasas, reducción de las actividades enzimáticas para el clivaje de ciertos lípidos, acúmulo de todo ese material de depósito en el lisosoma, formación de estos cuerpos lamelares, bloqueo de la señalización del calcio, que es fundamental para mucha actividad enzimática en los lisosomas, y también se postula permeabilización de esas membranas lisosomales, generando apoptosis de las células afectadas. Siguiente. Si vemos aquí en la cloroquina, tenemos en su estructura molecular, tenemos característicamente esa estructura anfipática que les mencionaba con ese grupo, digamos, amino terminal positivo de carga positiva y el otro extremo de los anillos con carga negativa. Si ustedes se fijan, el pK de la cloroquina es de 10.3, lo que quiere decir que en la medida que se disminuye el pH del medio, pues va a tender a equilibrarse, digamos, su disociación y va a quedar atrapada dentro del lisosoma. Entonces eso explica por qué probablemente queda atrapada en los lisosomas y se inserta en la membrana. Siguiente. Como vemos aquí, entonces, las diferentes enzimas lisosomales, como la fosfolipasa 2, por ejemplo, las esfingomielinasas, requieren en su sitio de acción enzimática el contacto con el lípido, bien sea esfingomielina o fosfolípidos, que sea un lípido de carga negativa con una zona de unión a la enzima positiva. Lo que se ha postulado es que el medicamento se inserta de forma que el contenido de ese grupo amino positivo quede hacia la parte exterior y eso hace que las enzimas no puedan unirse, y eso habla de la unión electroestática de las enzimas, y no puedan degradar los lípidos acumulados que generan ese acúmulo y el daño y disfunción lisosomal. ¿Cuáles han sido las enzimas anterior que se han involucrado en estos procesos de fosfolipidosis? Entonces ahí se le mencionan estas tres: fosfodiesterasas de esfingomielina, fosfolipasa 2 y fosfolipasa lisosomal A1. Sin embargo, muchísimas de las enzimas lisosomales pueden verse afectadas. Sigamos. Ok, y aquí viene, digamos, un poco lo interesante del caso. Nuevamente aquí tenemos lo que les mencionaba la doctora, que no sabía de qué célula era. Esto es de una biopsia cardíaca. Es muy importante, se ve con bastante frecuencia el depósito de estas sustancias en el corazón. Y estas son algunas de las pistas para diferenciar un poquito los hallazgos de las fosfolipiosis del Fabry. No sé si la doctora Adriana quiera mencionar algo. Ya. Sí, primero pues sigo, o sea, veo que es una, ya lo mencionaste, cardíaca, una célula cardíaca, un miocito, pero es que no se le ven las sarcómeras, no es filamentos sueltos citoplasmáticos, lo que seguramente indica un desarreglo miofibrilar severísimo o muy grave. Y pues vemos los cuerpos y el producto de la no degradación de estos lisosomas. Lo otro que sí permite identificarlas son las mitocondrias de gran tamaño, pero pues no hay nada más. Ahora, en las imágenes que has presentado anteriormente, los esquemas, entender los procesos de fagocitosis, endocitosis, mitofagia, que no es el caso aquí de la mitofagia, habla de unas cosas un poco complejas porque no las manejamos día a día, y es sobre digamos, el efecto que genera las moléculas de colesterol y esfingomielina sobre las membranas como factores protectores para la no degradación por parte de las enzimas y de los lisosomas, básicamente. Cuando mencionaste que las vacuolas, los endosomas, digamos, migraban, etcétera, necesitan de esos medicamentos protonados, que fue lo que mencionaste, es porque la adición de cargas positivas que genera este proceso de degradación de la sustancia, en este caso, altera las membranas de esos fagosomas y posiblemente algo que yo no sé si es por dosis o por susceptibilidad, creo que va a ser más por susceptibilidad, hace que
las vacuolas, digamos, no tengan un fin en la degradación y ustedes las vean representadas como las ven en las imágenes. Por el momento creo que no más. Listo, gracias, doctora. Sí, entonces, las pistas que se proponen desde el punto de vista histopatológico para diferenciar estas patologías del Fabry es la presencia específicamente de los cuerpos curvilíneos. Algunas literatura los reporta como clásicos de las fosfolipidosis, sin embargo, también hay algunos reportes de enfermedad de Fabry que los han descrito. Entonces, digamos que con absoluta diferenciación por la presencia de cuerpos curvilíneos no es posible, sin embargo, es una pista bastante importante. Lo otro que ellos sugieren es la presencia de inclusiones granulares densas, circulares y pequeñas en las mitocondrias, tanto del mesangio, el endotelio y los túbulos, como un signo característico de estas fosfolipidosis más que en el Fabry. Las inclusiones lamelares en los monocitos y en los macrófagos que pueden estar infiltrando el tejido también es una pista para pensar en fosfolipidosis más que en Fabry. Y algo que es bastante subjetivo, por supuesto, por el tipo de estudio que es la microscopía electrónica, es que en general hay un menor número de inclusiones lamelares en los podocitos en las fosfolipidosis comparativamente con la enfermedad de Fabry. Pero eso es, como les digo, bastante subjetivo. Estas pueden ser algunas de las pistas, digamos, que podrían tener los patólogos para diferenciarlo, pero por supuesto se requiere de un patólogo experto y conocedor del tema para podernos dar esa información que a veces nosotros podemos ignorar. Siguiente. Este es el documento del reporte de primer caso de 2003 sobre lo mismo, una fosfolipidosis inducida por cloroquina, nuevamente que se asemejaba mucho a una enfermedad de Fabry. Entonces, fíjense, nuevamente ahí se ven las imágenes. Aquí ya la biopsia de este paciente sí ya tiene una enfermedad mucho más avanzada, enfermedad renal crónica avanzada. Vemos la tiroidización prácticamente de los túbulos y fibrosis y atrofia del intersticio muy importante. Pero básicamente lo que nos quieren mostrar aquí nuevamente es todos esos pocitos llenos de estos cuerpos mielináceos o lamelares. También nuevamente aquí vemos en una célula muscular lisa la presencia de los mismos cuerpos y en la parte superior, en la célula endotelial, también vemos bastante depósito. No sé si la doctora Adriana quiera agregar algo. Sí, me gustaría que en un ratico el doctor Orozco también dijera su experiencia, pero yo he visto cuerpos curvilíneos raramente. Vemos con más frecuencia los lisosomas intermedios y un poco de LECAT también. Vemos los cuerpos mielináceos, los vemos con un poco más de frecuencia, que es lo que uno siempre piensa va a ser la toxicidad por cloroquina. Más raramente por hidroxicloroquina, pero está descrita. Y realmente los cuerpos curvilíneos no son algo tan frecuente. Pues yo veo otras cosas y en relación a lo que mencionaste del daño mitocondrial, es frecuente, pero no específico, ver algunas alteraciones de las mitocondrias que puedan o no estar relacionadas con un efecto por medicamentos, que son sí, unas inclusiones. Son como unas bolitas negritas relacionadas con las crestas y unas crestas un poco rígidas, pero digamos, parece que eso se entiende más con alteración de la creatina fosfoquinasa más que con un evento adverso necesario por un medicamento, no es todavía algo específico. En un ratico, doctor Orozco, si está por ahí, pues para también tener su opinión. Perfecto, gracias doctora. Sigamos. Ya creo que esta es la última diapositiva para dar pie a la discusión. Vale. Y darle la oportunidad al doctor Orozco que dice la doctora. En la última diapositiva simplemente les mostraba algunos de los múltiples reportes de casos que ha habido. No es algo que se vea con mucha frecuencia en la literatura, no hay mucho escrito en los libros tampoco. Pero sí hay varios reportes y específicamente con cloroquina y recientemente con el uso de la hidroxicloroquina. Desde el punto de vista clínico me pareció interesante traer el caso porque por lo menos nosotros vemos mucho paciente con lupus y dentro del gol estándar del manejo y pilar fundamental del paciente lúpico están los antimaláricos
y seguramente muchos de nuestros pacientes con proteinurías probablemente tengan algún componente de exposición a estas sustancias y poder tener algún grado de fosfolipidosis, sin decir que sea lo más frecuente, por supuesto, y hacer ese proceso de raciocinio de que, pues si yo tengo proteinuria y hago una biopsia, probablemente lo que yo pienso ver es más lupus, ¿no? Pero no solo quedarnos con que es lupus y solo lupus, sino que puede darse otro tipo de cosas como estas interesantes, que valga la redundancia, es muy importante contar con las microscopías electrónicas y por ende un patólogo experto que nos ayude a darnos cuenta de esto, porque si no, básicamente vemos la luz, la inmunofluorescencia y decimos es una nefritis lúpica. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Pues es suspender el medicamento y en los reportes de casos se ha visto que las lesiones tienden a desaparecer. En este caso que veíamos, las lesiones de la córnea son también depósitos del antimalárico y por supuesto pues no era un Fabry sino una fosfolipidosis con predominio de afectación renal. Parece ser que la afectación renal previa por otra patología favorece también el desarrollo de estas lesiones y por supuesto el tratamiento es quitarle la hidroxicloroquina. Si fuera lupus y uno se queda con el diagnóstico de lupus, lo que hacemos es volverle a poner ciclofosfamida o considerar rituximab o incluso subirle el antimalárico si tenía 200, ponerle 400 de hidroxicloroquina. Entonces, eso es, digamos, lo que quería contarles, que me pareció interesante. Por supuesto, no es un caso mío, es un caso de la literatura. Yo nunca he visto uno de estos, pero seguramente es porque no lo pensamos o porque no nos lo han reportado y porque sí tengo mucho paciente con lupus con antimalárico de mucho tiempo, que incluso se les ha tenido que quitar por toxicidad retiniana. Eh, y que seguramente han aumentado proteínas y uno dice, ah, bueno, es que seguramente es porque se le quitó el antimalárico o porque progresó su enfermedad, no sé. Bueno, eso es, el reporte de la literatura dice que las lesiones suelen desaparecer en algunas biopsias de seguimiento que se le han hecho a los pacientes alrededor de después de un año o incluso en algunos meses, 6 meses a un año, pero incluso pueden persistir en el tiempo o incluso quedar ahí como inclusiones definitivas hasta que la célula muera. Entonces, pues eso es lo que está reportado y quisiera pues oír comentarios y el doctor Orozco si está presente. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana, doctor Durán, muy interesante caso. Y me llega mucho porque tuve un caso muy similar a este hace unos años, en el que era una paciente muy similar en su curso de lupus eritematoso, me la mandaron como una nefritis lúpica. Cuando veo la biopsia, veo depósitos, bueno, donde tocaba verlos, en mesangios, su endotelio, para clasificarla y todo lo demás. Cuando recorro la biopsia en la electrónica, oh sorpresa, veo estos cuerpos de cebra que ustedes ahorita mostraron y dije miércoles, bueno, imposible, esta paciente tiene lupus y tiene un Fabry, bueno, podría ser, pero poco probable. Y hice la sugerencia de la toxicidad por hidroxicloroquina, pues para variar y como no es muy raro que no nos mande mucha información clínica y de tratamiento, yo no sabía si la paciente la había tomado y efectivamente sí. A pesar de todo esto, pues yo obviamente sugerí la posibilidad de que le descartara, pues había que descartarle un Fabry, se hizo y como en este caso fue negativo. Efectivamente coincido con la doctora Adriana en el que uno pues lo que va a ver son estos cuerpos de cebra que en los casos de la toxicidad por hidroxicloroquina usualmente son en menor cantidad que en los francos casos de enfermedad de Fabry. Los cuerpos curvilíneos y los demás son detalles realmente como tan sutiles que yo no diría que nos podríamos basar siempre en ellos como para hacer la diferencia y vemos que la verdad no hay una claridad como tal en que nos basemos en ellos para diferenciar Fabry versus la fosfolipidosis. Supremamente interesante estos casos y aquí sí, como ustedes bien dicen, la electrónica juega un papel fundamental. Y bueno, lo felicito nuevamente, un caso muy bonito, bien documentado y bueno, desde el punto de vista clínico, no sé si hay algunas otras apreciaciones. Muchas gracias. Yo quería hacer una
un comentario. Yo sé que ustedes son muy cuidadosos con todo lo que es la gentamicina y sus primos, pero pues hay otros medicamentos que no siempre se tienen en mente, por ejemplo, haloperidol, ketoconazol, sertralina, fluoxetina. Yo veo con frecuencia en las historias que envían que hay muchos pacientes que toman de estas cosas y pues digamos que no sé qué tan frecuente ustedes lo pregunten o lo indaguen en forma activa, porque el paciente puede decir que no tomó nada y después, sí, tomaba esto y de pronto uno no hace el link. Pero pues me parece importante saberlo. El doctor Durán me había compartido un artículo que se relaciona básicamente con esto, es uno de los de la presentación, y me voy a tomar el atrevimiento de enviarlo por el chat de los nefrólogos a quienes tengo acceso, pues para compartírselo, porque pues entender estos mecanismos que no leemos a diario y menos ahora con literatura de COVID abrumándonos, puede ser un momento relajante. Ahorita lo comparto. Muchas gracias, doctora. Sí, ¿no? Con mucho gusto y para mí también es una muy buena oportunidad para compartir este tipo de experiencias, así no sean directas de nuestros pacientes, sino también de otros médicos que nos sirven para pensarla en nuestros mismos pacientes y en el manejo. Entonces, no sé si hay algún otro comentario por ahí. Leía en el chat que si normalmente revierte también la proteinuria. Sí, normalmente si las lesiones desaparecen, mejora la proteinuria. Y sí también preguntaban por ahí si hay deterioro de la función renal, por supuesto también. Y también tiende a mejorar. Entonces, digamos que aquí lo importante es eso, ¿no? Que si lo pensamos y lo documentamos, el tratamiento es quitar, no poner, que sería lo opuesto, digamos, a una actividad lúpica en el riñón. Entonces, yo creo que eso es lo más importante desde el punto de vista clínico y, por supuesto, de la parte de histopatología, que es muy bonita y que gracias a la doctora Adriana y al doctor Orozco por sus comentarios, porque pues, es un apoyo importante para nosotros, ustedes, en la patología y en nuestros pacientes. Bueno, si no hay ahorita más comentarios, agradezco a todos su asistencia. Nos vemos en 15 días y quisiera responderle públicamente al doctor Aroca sobre unos invitados especiales que se encuentran en Miami, que podríamos programar su caso en 15 días, pero por favor confírmenos entonces su presencia, sería para dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego, muchas gracias.